Buenas noches, mi nombre es Cristian Alberto Cardona Montoya, estudiante de la Universidad Antonio Nariño. Esta es la exposición del taller de la clase Circuitos de corriente alterna con el tutor Alejandro García. Bueno, entonces a mí me tocó el ejercicio número 10.26. Entonces dice así: aplique el análisis de lazos para hallar la corriente I0 en el circuito de la figura 10.74. Listo. Entonces aquí tenemos la figura, tenemos el circuito. Dibujé mi flujo de corriente así de la siguiente manera. Tenemos acá dos mallas, yo la nombré malla 1 y malla 2. También pues con sus corrientes, y este es el flujo de las corrientes. Tenemos que hallar I0. Bueno, habiendo dicho esto, entonces decimos que I0 va a ser igual a I1, a la corriente que pasa por I1, menos la corriente que pasa pues por el lado contrario, I2, por eso se resta, porque se entrecruzan, una pasa de arriba hacia abajo y la otra de abajo hacia arriba, como las estoy planteando. Entonces esta fórmula es la que nos va a decir cuánto va a valer I0. Listo, entonces primero que todo, pues entonces tenemos unos voltajes, unas fuentes expresadas de forma senoidal. Entonces, primero que todo las pasamos a forma fasorial. Entonces, la primera fuente es 10 coseno por 10 a la 3 t. Este 10 a la 3 t es la frecuencia angular. Como está en coseno, como la magnitud está en 10 coseno, es fácil de pasarlo a polar, sería 10 con un ángulo de 10 grados, y a forma rectangular sería 10. Sería 10 más J0, pero pues J0 no suma nada. Entonces digamos en 10. Tenemos la otra fuente que es 20 seno por la frecuencia angular. Como está en seno, aplicamos la fórmula. Entonces decimos que para pasar de seno a coseno eh, se resta 90 grados, pero como este 20 seno de la frecuencia angular no tiene ángulo de desfase, pues se asume que es 0, entonces 0 menos 90, entonces da menos 90 grados. Aquí ya se puede pasar de forma polar, y finalmente la pasamos de forma rectangular, que quedaría como menos J20. Listo, entonces ya tenemos las fuentes de voltaje en forma fasorial, para que así más fácil sea el análisis de malla. Entonces hallamos pues primero de todo también las impedancias, porque tenemos una bobina y un condensador. Entonces aplicamos pues la fórmula, y la velocidad angular de cada fuente es igual 10 a la 3 sería 1000. Entonces aplicamos la fórmula para un microfaradio. Entonces esto daría 1 sobre J1000. Entonces, para dejar solo un solo término y no dejar esta división, pasamos este término arriba a restar. Entonces quedaría menos J1000. Listo, entonces pasamos con ya tenemos pues el valor de la impedancia pues del condensador. Vamos a la bobina. Entonces nos dice que la bobina equivale a 0.4 henrios, y la fórmula es J por la velocidad angular por la magnitud pues, de la bobina. Entonces quedaría J por 1000 por 0.4. Esto nos daría J400.
Ya tenemos pues las impedancias. Entonces pasamos a hacer ya análisis de mallas. Entonces empezamos con la malla 1. Tenemos el número independiente, que es el que hallamos en la fuente, en esta fuente de voltaje. Pero entonces se pone negativo pues por la forma en que va la corriente, ¿no? Entonces digamos que el signo de la izquierda nos indica que es negativo, entonces ponemos menos 10, término independiente, menos 10, más 2000 ohmios, que es 2 kilo ohmios, 2000 ohmios por la corriente 1, más J400, que es esta impedancia que llamamos aquí, por la corriente 1, menos eh, J400 por la corriente 2, que es la que está pasando por esta bobina. Cruzan dos corrientes, la corriente 1 y la corriente 2. Entonces la ponemos negativo, la de 402, por lo que se entrecruzan y se entrecruzan por caminos pues opuestos. Todo esto igual a cero. Entonces simplificamos esta ecuación y al final nos da pues este término 2000 más J400 de la corriente 1 menos J400 de la corriente 2 igual a 10. El 10 lo despejamos, lo pasamos al otro lado a sumar. Listo, entonces tenemos la ecuación 1. Bueno, pasamos a la malla 2. Entonces decimos que es el término independiente 20J que fue lo que nos dio de la fuente expresada de forma fasorial, en forma rectangular. 20J menos 20J más J402, que es la bobina que pasa ya está por esta malla, I2 por I2, menos, como ya lo he hecho ahora, menos 401, que son las que se entrecruzan y pasan por esta bobina, eh, más menos por el término que tiene negativo, menos J1000 por la corriente I2, que es el condensador. Esto lo igualamos a cero y ya simplificamos y despejamos pues el término independiente, lo pasamos está negativo, lo pasamos al otro lado a sumar y, y listo, simplificamos esta, esta ecuación y esta sería nuestra ecuación 2. Esta sería nuestra ecuación número 2. Bueno, aplicamos pues matriz por determinante y listo, ponemos los términos de J1, perdón, de la corriente I1, ¿sí? De la corriente I1 y de la corriente I2. Entonces, ponemos pues los términos de corriente I1, que es corriente I1, de la ecuación 1, esta de arriba es la ecuación 1. Bueno, entonces acomodamos los términos de corriente I1, estos dos, y corriente I2. Listo. Resolvemos esta matriz. Entonces, listo. Entonces esta matriz sabemos que se resuelve multiplicando en cruz estos dos términos y esta multiplicación, el resultado que nos dé, se lo restamos, perdón, multiplicamos en cruz estos dos términos
y ese resultado hay que restarle la multiplicación de estos otros dos términos. ¿Listo? Entonces para eso, para no alargar más pues el ejercicio, pues es una multiplicación simple de números complejos. Estos números hay que pasarlos a forma polar para hacer la multiplicación. A estos también hay que pasarlo a forma polar, y otra vez para hacer la resta de estos dos resultados hay que pasarla a rectangular. Entonces al final nos da este resultado en forma rectangular, que después lo pasamos de forma polar, y este es el resultado pues que nos dio en forma rectangular, y este lo pasamos a polar. Listo. Listo. Entonces, bueno, vamos con la primera determinante, que es la delta 1. Entonces, acomodamos pues los términos. La delta 1 sub 1, acomodamos los términos independientes donde van los términos con la corriente y 1, y lo multiplicamos con los términos de la corriente y 2. De igual manera lo multiplicamos en cruz, y a eso le restamos el resultado de esta multiplicación, de esta otra multiplicación en cruz, y al final nos da pues este resultado de forma rectangular, y otra vez nuevamente lo pasamos a forma polar. Listo. Teniendo ya esta determinante, podemos hacer ya la definición y aplicar esta fórmula. Aplicando esta fórmula hacemos la división y nos da este resultado, nos arroja este resultado de forma polar obviamente, y ahí lo pasamos a forma rectangular. Lo pasamos a forma rectangular porque al final, aplicando la fórmula de las corrientes, tenemos que hacer una resta. Entonces es mejor dejarlas de una vez de forma rectangular, expresado en forma rectangular. Listo. Seguimos con la segunda determinante. Acomodamos los términos de los resultados independientes. Los términos independientes los acomodamos en el lugar de los términos que van multiplicados por la corriente 2, y hacemos otra vez la multiplicación, el mismo proceso. Multiplicamos en cruz, y a ese resultado le restamos el resultado de esta multiplicación. Entonces al final nos da este resultado y lo pasamos a polar. Listo. Entonces aquí ya con esto podemos aplicar la fórmula nuevamente y hallar la corriente I2. La corriente I1 ya la tenemos, que es esta, y aquí ya vamos a hallar la corriente I2. Entonces nos arroja este. Bueno, reemplazamos pues los términos. Ya tenemos pues I1, I2 e I2. Entonces reemplazamos los términos y hacemos una resta de números complejos. Al final nos da este resultado, que este sería ya
la corriente I0, pero aquí está expresado de forma rectangular. Lo pasamos a forma polar y nos da 10.8 con un ángulo de menos 18.7 grados, esto en miliamperios. Ya tenemos, aquí ya encontramos I0, pero pues está representado en forma de fasor. Lo ideal es pasarlo otra vez, pues pasarlo a forma senoidal. Entonces decimos que I0 es igual a 10.8 coseno de la velocidad angular, que es 10 a la 3 por t, menos 18.7 grados, y esto es expresado en miliamperios. Muchas gracias. Este ya es todo el ejercicio resuelto.